El título que tenemos en la meditación de esta mañana al respecto del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins es sencillamente Vivos en Cristo y muertos al pecado. En primer lugar, creo que es justo hablar de la muerte como algo solemne. Es algo solemne, es la puerta de entrada a la eternidad. Una eternidad que será gozosa o tortuosa, dependiendo de lo que creemos y de a quién le creemos y, claro, en quién creemos. Así que hablar de la muerte demanda de nosotros mucho respeto, solemnidad y atención. La pregunta 41 del Catecismo reza de la siguiente manera: pero si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que morir nosotros también? La respuesta es: nuestra muerte no es un pago por nuestros pecados, sino la abolición del pecado y nuestro paso a la vida eterna. Voy a dejar en claro algo que es absolutamente evidente para todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos que morir. Salvo Enoc y Elías, todos los seres humanos han muerto, mueren y tendremos que morir. Y tenemos que morir, hermanos, porque está escrito. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero además de eso, nosotros tenemos en Génesis también ese hermoso recordatorio: polvo eres y al polvo volverás. La pregunta 41 comienza diciendo: si Cristo murió por nosotros, ¿quiénes son esos nosotros a los que se refiere la pregunta? Bueno, nosotros somos aquellos por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros los que por gracia divina estamos en Cristo. Nosotros quienes por esa misma gracia viviremos eternamente junto a Cristo. Es claro que la pregunta habla de creyentes, entonces la pregunta debe ser formulada en términos de: si Cristo murió por los creyentes, ¿por qué razón los creyentes tienen que morir? Bueno, nosotros sabemos ya dos cosas: que tanto creyentes como incrédulos tienen que sufrir la muerte humana. Los creyentes y los incrédulos, independiente de en quién ha creído, qué han dicho o lo que han hecho, tienen que sufrir una separación de cuerpo y alma. A eso se le llama sencillamente muerte. Pero ¿por qué tenemos que morir? Y quiero aplanar la respuesta, primero poniendo en el debido contexto un principio del que ya hemos hablado. Ese principio se conoce como el de la doble incriminación. Y este principio de derecho prohíbe que una persona sea acusada del mismo crimen en dos oportunidades. Es decir, una persona que comete un crimen debe ser juzgada y acusada una y solo una vez, y no puede serlo dos veces, al menos por el mismo crimen que cometió. Entonces, habiendo establecido que todos los hombres tenemos que morir, y segundo, habiendo dejado en claro que Cristo nuestro Señor murió por el pecado de los creyentes, de quienes creen en Él, nosotros tenemos que mirar cómo es la muerte del incrédulo, qué significa. Y podríamos hablar mucho, pero quiero solamente sintetizar el punto para que quede en el corazón. Cuando hablamos de la muerte de los incrédulos, de la muerte de aquellas personas que no han creído en Cristo, los que mueren sin Cristo, tal persona muere con sus pecados y muere en sus pecados, por lo que la muerte física no es otra cosa sino la inauguración de una eternidad en pleno sufrimiento en el lago de fuego que nunca se apaga, donde los gusanos no mueren. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Nosotros no trillamos las palabras, es decir, no las usamos a diestra y a siniestra como sin discernimiento. No, nosotros aún estas palabras de la muerte y del infierno debemos usarlas con cautela y con sabiduría, pero esa es la muerte para el incrédulo. El incrédulo muere en un estado de condenación. No es que el incrédulo sea condenado después de la muerte,
El incrédulo ya ha sido condenado. Palabras del Señor Jesucristo. Ustedes bien recordarán el Evangelio de Juan. Pero cuando pensamos en la muerte del creyente, bueno, cuando una persona que ha creído en Cristo muere, no muere ni con sus pecados, ni por sus pecados, sino que, y esto lo dice el catecismo, muere para ser completamente despojado de sus pecados. Noten ustedes lo sabio de la respuesta. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos ¿qué? Un remanente de pecado. Nos queda ese remanente de pecado. Cuando el creyente muere, ese remanente de pecado queda atrás, es disuelto por completo. No vuelven a quedar trazas de ese remanente de pecado. Y eso es glorioso. Todavía el cristiano no ha sido glorificado, no lo será hasta el día que Cristo regrese y nuestros cuerpos sean glorificados. Pero el punto, mis amados hermanos, es ese. La muerte del creyente debe ser vista como una bendición para el creyente. Hombre, claro, nos entristece que un hermano en Cristo muera. Nos entristece que un familiar en Cristo muera. Claro que sí. Pero realmente la gran bendición de la muerte se la lleva el que murió. Y esa es la realidad, hermanos. Entonces, no les estoy diciendo, bueno, cuando muera un hermano, entonces vamos a saltar y a celebrar. El cristiano usualmente dice, vamos a celebrar la vida del hermano. Es decir, vamos a regocijarnos porque ese hermano realmente pasó literalmente de vida a una vida eterna. La muerte del cristiano inaugura una vida de plenitud, de gozo, en presencia de Cristo, en el paraíso de Cristo, sin pecados, sin enfermedades, sin agobios, sin acosos, sin tentaciones. Es maravilloso para el creyente. Nosotros tenemos que lidiar con el asunto, hermanos, del dolor en la carne, de la tristeza que nos da, de cuánto le vamos a extrañar, pero bendito el creyente, ese sí que es bendito. Ahora ese remanente de pecado queda disuelto por completo. Pero volviendo a la pregunta, nosotros los creyentes, mis amados hermanos, no morimos por la misma razón por la que Cristo murió. Y de esto ya también hablamos. Cristo murió para satisfacción de nuestros pecados y habiendo quitado el pecado, purgado la culpa de nuestros pecados, ahora nosotros morimos simplemente para entrar en la vida eterna. Así que cuando la pregunta, y esta es una pregunta, hermanos, que se suscitó, o una controversia que se suscitó en los tiempos en los que los redactores del Catecismo de Heidelberg estaban vivos. Entonces la pregunta o la controversia es, bueno, si Cristo murió por los pecados de Ananías, ¿por qué Ananías tiene que morir si ya otro murió por sus pecados? Entonces el catequista muy sabiamente dice, no, es que son dos cosas diferentes. Cristo murió por los pecados, en este caso de Ananías, pero Ananías muere para entrar en la gloria eterna, para que ese remanente de pecado sea disuelto. Entonces, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta, es bueno para nosotros. No los estoy preparando, espero yo, no lo sé, para un velorio de un hermano. Bueno, Dios no quiera que eso sea así, pero cuando nos toque y la situación es que nos va a tocar tarde o temprano, siempre recordemos que la muerte para los que quedamos atrás o los que quedan atrás es algo, hermanos, desafiante de lidiar de una manera que glorifique al Señor. Pero bendito es realmente aquel que muere en Cristo, bendito realmente aquel que no tiene que lidiar más con sus pecados y enfermedades y ninguna de esas cosas, bendito aquel que va a ver el rostro de Cristo, que va a ser recibido en el paraíso de Cristo. Así que, hermanos, por eso cuando en estos días me enteré de la muerte de la madre de un amigo, y lo que uno hace, o particularmente yo, es orar por fortaleza de los que quedan, orar por fortaleza de los familiares. Entonces damos gracias al Señor por la bendición o por las riquezas que significan la muerte para aquel que muere en Cristo. Ahora bien, la pregunta 42 es, ¿qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo? Y yo primero quiero explicarles qué es un sinécdoque. Un sinécdoque es una figura retórica que se utiliza
para denotar un todo utilizando solo una parte. Por ejemplo, la expresión mi general, las botas están en tierra. ¿Qué significa eso? Es una expresión que denota que todo el pelotón o toda la compañía ya están en el terreno. ¿Por qué les hablo de esto, mis amados? Bueno, muy sencillo. Porque cuando hablamos de los beneficios que los creyentes tenemos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no podemos pensar es que, los tenemos por la vida de Cristo, muy aparte de su muerte y de su resurrección. O no, es que esto lo tenemos porque Cristo resucitó, muy aparte del sufrimiento de la muerte de Cristo. Noten ustedes, mis amados hermanos, Dios mediante, espero que sea el caso con todos, para todos los que hemos venido realmente prestando atención a este catecismo, noten ustedes que este catecismo comienza con los sufrimientos de Cristo. Recuerden que hablamos de ese sufrimiento que no solamente fue exclusivo de la cruz del Calvario, sino que es toda su vida. Fue una vida literal de sufrimiento, una vida que en algunos apartes se enfatizó ese sufrimiento, pero una vida de sufrimiento, de dolor, de pena, de angustia en la cruz del Calvario, de muerte, claro, de sepultura, ya lo hablamos. Vamos a hablar más adelante de esa gloriosa resurrección. Así que cuando hablamos de beneficios de la muerte de Cristo, esto no lo puedo asegurar de una manera así dogmática, pero por supuesto que nosotros debemos pensar en los beneficios, pero a nivel general. Creo que aquí la muerte de Cristo está apuntando hacia la obra de Cristo por completo, hacia la vida de Cristo, hacia el sufrimiento de Cristo, hacia la muerte de Cristo, pero también hacia la resurrección y glorioso ascenso del Señor Jesucristo. Pero el catecismo usa la pregunta en términos de la muerte de Cristo. Entonces dice, ¿qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo? Yo lo pondría, ¿qué otro beneficio recibimos por la vida de Cristo, por la persona de Cristo, por su muerte y resurrección? Yo lo pondría más como el todo que como el sinécdoque, muerte, que me apunta hacia el todo. Espero que hayan entendido el punto. Todos sabemos, mis amados, que si la semilla no cae en tierra, no hay fruto que después podamos comer. De la misma manera, si Cristo no derrama su sangre en la cruz del Calvario, no hay remoción de culpa. Si Cristo no muere y es sepultado, hombre, no hay ningún beneficio efectivo del que nosotros podamos disfrutar. Es en ese sentido que los redactores del catecismo dicen, ¿qué otro beneficio tenemos de la muerte? La respuesta nos despeja cualquier duda. Que en virtud de su muerte, dice, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado juntamente con él. Aquí nosotros tenemos que explicar de manera sucinta lo siguiente. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando por la gracia del Señor ejercemos la fe que Dios nos da para creer en Cristo, el ejercicio, preste atención a esto porque esto es teológicamente fundamental. El ejercicio que nosotros hacemos de la fe, que es una gracia de Dios, el ejercicio de la fe nos une a Cristo. Y es en virtud de esa unión a Cristo o de que estamos en Cristo que nosotros recibimos todos los beneficios de su obra redentora. Pero eso ustedes creo que ya lo tienen claro. Lo que es importante, aprovechando esta pregunta, a destacar es lo siguiente. Cuando nuestra fe, o más bien cuando la gracia del Señor, nos une a Cristo, es decir, cuando ejercitamos la fe en Él y somos unidos a Cristo, sucede algo, que cuando Cristo muere al pecado, nosotros no estamos separados de Cristo. Cuando Cristo muere al pecado, como dice Pablo, nosotros también morimos en Cristo al pecado. Y tiene que entender esto muy bien, porque si no entiende esto,
luego viene la frustración y las dudas. Pero Señor, si yo he puesto mi confianza en Cristo, ¿por qué aún peco? Bueno, precisamente porque nos queda un remanente de pecado. Pero el punto, ojo en esto, el punto de estar en Cristo y de que Cristo haya muerto al pecado, eso implica que nosotros también morimos al pecado. ¿En qué sentido? En que ya no hay más pecado en nosotros. Nos tocará esperar hasta el cielo ese día. No, en el sentido de que el pecado o el poder del pecado literalmente ya no tiene la potestad sobre nosotros. Se lo pongo de una manera más clara. Al nosotros estar en Cristo y al Cristo morir al pecado, nosotros ya no vivimos en pos y para el pecado, y eso es crucial. Sí, lastimosamente cometemos pecado. Sí, lastimosamente pecamos, transgredimos la ley, lastimamos a un hermano, qué sé yo. Pero eso no es lo mismo que vivir en el pecado. Así que uno de los beneficios u otro de los beneficios que nosotros tenemos, hablemos entonces del sinécdoque, del que nos habla el catecismo, es el siguiente: que muerto Cristo al pecado, nosotros morimos al pecado y el pecado ya no reina sobre nosotros. Nosotros ya no vivimos para el pecado. Eso es todo lo que quiere decir esta respuesta cuando usted la repasa en casa. Por cierto, mis amados, vuelvo y abro paréntesis. Qué hermoso es el Señor que me permite, desde el púlpito de su iglesia local, recordarles estos buenos consejos. Lea el catecismo entre semana. Si lo quiere leer diario, su decisión. Si lo quiere leer una vez, también. Pero léalo. Cuando usted lo lea, ya se acordará de lo que hablamos el día de la exposición. Léalo, disfrútele. Nosotros, la naranja, muchas personas que se la comen, otras que la exprimen. Exprima la enseñanza de este catecismo, preguntas sencillas, y uno hay veces, mira, el carácter glorioso de las respuestas es más grande que lo diminuto de las preguntas. Aprovechemos pues esto, mis amados hermanos, para bien de nuestras almas. Así que la pregunta 42 literalmente nos está diciendo que nosotros hemos muerto al pecado. Pero dice, pero ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, como nos lo dice Pablo en Romanos 6:10. Así que, hermanos, la realidad del cristiano no es la perfección. Ojo, la realidad del cristiano no es la perfección. La realidad del cristiano es que ahora vive para Cristo Jesús. Santificación, mis amados hermanos, es otra de las bendiciones que nosotros tenemos gracias a la vida, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. La santificación no es algo que nosotros obremos sobre nosotros mismos. La santificación es la obra del Espíritu Santo mediante la cual nosotros somos transformados. Eso no quiere decir o no quiere implicar una actitud absolutamente pasiva de parte nuestra, como si no tuviésemos que hacer nada y donde simplemente nosotros estamos esperando que el Espíritu Santo obre. No, la santificación no implica una cooperación, pero implica una respuesta nuestra ante la gracia del Señor. Por eso hablamos bíblicamente de mortificación del pecado. Esas cosas, hermanos, el poder, hermanos, que nosotros tenemos para mortificar el pecado es efectivo. Que no lo querramos usar es otra cosa, pero es efectivo. Esto lo recibimos gracias de nuevo a la muerte de Cristo, hablando en términos de ese sinécdoque. Así que es verdad, mis amados hermanos, ya concluyo diciendo las concupiscencias. Lamentablemente, esos malos deseos que no mortificamos y que aparecen de cuando en cuando en el creyente, ya no pueden estar como aquel opresor
como aquel dictador que nos decía, esto tienes que hacer porque no puedes hacer nada más. No, 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 no. Sí podemos ahora nosotros los creyentes escoger si mortificamos la carne o si complacemos la carne. Antes no. Antes lo único que podíamos hacer cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué era? Complacer la carne. Era lo único que podíamos hacer. Opciones sí habían, pero no podíamos, ni queríamos. Dios no había obrado en nosotros ni el querer ni el poder hacer. Pero ahora sí, mis amados, porque si esa no es la realidad de nuestras vidas, entonces tenemos que cuestionarnos. Primero, ¿realmente la muerte de Cristo ha sido efectiva? O segundo, ¿realmente he creído en Cristo? Sabiendo que la primera siempre es verdad, la pregunta entonces que nos debe incumbir en caso de que alguno no esté andando ordenadamente es, ¿yo realmente he creído en Cristo? ¿Los beneficios de la vida y muerte de Cristo han sido aplicados a mí? Porque si todo lo que hago es caer en las concupiscencias, ceder ante el pecado y violentar la ley, literalmente, si eso es todo lo que yo hago, entonces no quiero ponerlos en duda ni a dudar, pero sí deberíamos cuestionar la integridad de nuestra fe. Es cierto, mis amados, hay creyentes que tienen periodos desérticos, periodos en pecado, y eso los puritanos hablaron a granel, backsliding en el inglés, o un retroceso espiritual increíble, pero no para siempre puede una persona que profesa la fe cristiana decir, estoy en pecado y no puedo salir, estoy en pecado y no puedo salir, estoy en pecado y no puedo salir, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de pecar, practico el pecado, pero no puedo dejar de hacerlo. No para siempre esa es la vida de una persona que profesa la fe cristiana. Los beneficios de la muerte de Cristo, entre muchos, si ustedes pueden recordar el Ordo Salutis, cada uno de los puntos del Ordo Salutis es una bendición celestial para quienes creen en Cristo. Cuando ustedes piensen en esos puntos, entonces es imposible correlacionar la práctica persistente e impenitente del pecado con alguien que ha sido beneficiado con la muerte de Cristo. Entonces espero que haya sido de alguna utilidad. Espero que en el transcurso de esta semana le dé un poquito de cabida en su mente y corazón a estas verdades. Vamos brevemente a orar, ya quedan 5 minutos.